Bien, el Congreso de la República decidió hoy declarar en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que supone no solamente, como ya habían decidido en días anteriores, la remoción de todos sus miembros titulares y los consejeros, sino también a los accesitarios. Algunos de ellos reclamaban que si no había, digamos, temas en conflicto respecto a ellos, ¿por qué no podían asumir el cargo que les corresponde? Sin embargo, el Congreso de la República, frente a esta crisis evidente en el organismo que nombra, ratifica a jueces y fiscales a nivel nacional, un organismo importantísimo para el sistema de justicia, ha decidido declarar en emergencia, abarca a todos los funcionarios, incluyendo aquellos funcionarios de confianza. Esto que supone que durante 9 meses, porque tienen un plazo de 9 meses para hacer esta reestructuración, que supondría además cambios a nivel constitucional, porque también lo que se está cuestionando es el tema de cambiar la forma en que en este momento se eligen a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Se hablaba de politización, se hablaba de pretensiones de querer controlar el Consejo Nacional de la Magistratura, se hablaba también de que habían colectivos que participaban en estas elecciones, ¿no es cierto?, colectivos de la sociedad civil que no tenían las competencias para hacerlo. Entonces, ¿qué hacer en estos 9 meses? ¿Quién recibe la encargatura de seguir con estos procesos? Todo queda en suspenso. ¿Por dónde debería pasar esta reforma constitucional sobre la forma en que se eligen a jueces y magistrados? Vamos a hablar de este tema con el profesor José Requena de la Universidad de San. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. El Congreso tiene 9 meses para tomar acciones. ¿Cuál debería ser la primera y más urgente? Bueno, yo creo que la decisión de anoche abre un espacio para poder discutir cuáles van a ser estas medidas. Los 9 meses esperemos que duren. Entiendo que son sobre todo medidas administrativas las que van a revisarse, pero creo, como tú bien lo mencionas, que no deberían cerrarse espacio para algunas eventuales modificaciones constitucionales, porque el Consejo Nacional de la Magistratura fue, el modo de elección de sus miembros fue sin considerar, si se quiere, la lumpenización a la que iba a llegar lamentablemente la sociedad civil. No olvidemos, por ejemplo, que el señor Noguera representa a las facultades de Derecho, ¿no? Entonces, este tipo de cosas esperemos que en el diálogo que ahora se abre se puedan discutir más ampliamente y se puedan ver medidas que sobre todo transparenten los procesos, ¿no? Yo creo que la elección no siempre ha sido como la que se ha dado recientemente. En años pasados hemos tenido incluso a alguien muy respetable como Gonzalo García Núñez como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, pero ya con los años, ya cuando el proceso fue perdiendo transparencia, fue ganando lamentablemente opacidad, es que hemos llegado a la situación que ahora estamos, ¿no? A ver, yo he escuchado de todo. He escuchado incluso a Carlos Chipoco decir que sea por elección popular, pero una vez en un país como el Perú, donde cuando hay una billetera gorda por delante de las campañas, que luego te va a pedir favores y hoy son magistrados y jueces que están en la palestra que nadie conocía porque no tienen exposición mediática. Y ahora todos sabemos los nombres de los jueces, los consejeros, los accesitarios, que no es del día a día de la cobertura política. Porque más bien deberían estar ajenos a ello y hacer su trabajo ahí hay con bastantes discreción. Posiciones, efectivamente. La posición que mencionas es una que también tiene Enrique Gersi, que la discutí ayer con Jaime Althaus en una entrevista larga en El Comercio. Digamos, la base de esta suposición es que, o de esta posición, es que al tener una mayor exposición al pueblo, al deberte al pueblo, como que vas a ser más... Te obliga a ser más transparente. Esa es la idea detrás, ¿no? Creo que la idea que planteaba ayer César Azabache también en El Comercio va un poco a que los jueces, al igual que los comisarios, sean gente a la que el vecino lo reconoce, no gente que llega a una localidad de pronto. Y creo que ahí sí habría que ver cómo funcionan, por ejemplo, los jueces de paz en el Perú, que según Javier de Belaúnde en una ponencia hace algunos años, tenían la aprobación del 70-80% de los casos que juzgaban. Claro, entonces, un juez yo creo de paz que resuelve el día a día de las comunidades. Que son muchos de estos casos, lamentablemente. Actúan. No muchos casos son civiles por parentesco, perdón, por paternidad, por ejemplo. Entonces, yo creo que es un espacio propicio para discutir cómo lo vamos a hacer. Y yo creo que entre la decisión del Congreso de anoche, la elección de quien va a presidir el Poder Judicial, por lo menos hasta diciembre, y todos estos espacios, en esta mañana también, además, lamentablemente se han divulgado
imágenes y un seguimiento al juez Walter Ríos. Así es. Creo que es un Recibiendo momento... dinero en agradecimiento por haber logrado el nombramiento de un fiscal. Exactamente. Atroz. Entonces, yo creo que la sensibilidad del tema hace que podamos empezar a encontrar soluciones de un tema que a todos nos atañe, ¿no? Nadie está libre de que de pronto... caer en el Poder Judicial, y es este organismo el que elige y el que ratifica jueces y fiscales. A ver, otro tema que se discutía, Marcos Ibaceta decía, ¿qué hace, o Carlos Torres Caro, me parece, Carlos Torres Caro, ¿no? Abogado, ¿qué hacen todas las universidades del país? Está la SUNEDU trabajando en la certificación de las universidades, porque no podemos tener, como dice Daniel Moda, universidades operando o funcionando en un chifa o encima de un chifa o en un garaje de mecánica, efectivamente. Entonces, ¿cómo es que este colectivo participa colocando un miembro? Ya vimos lo que nos colocó, al señor Noguera, ¿no? ¿Por qué no reducir o acotar aquellas universidades de prestigio, con facultades de derecho de reconocida trayectoria, para que elijan, porque además tienen las competencias para hacerlo, ¿no? O sea, o la de los colegios profesionales. ¿Qué hace el colegio de obstetras? Eligiendo a un magistrado. ¿Cuáles son las competencias sin desmerecer sus capacidades en su área? Sí, eso es lamentablemente como nos guste o no, como lo estipula la Constitución del 93. Si es que esto va a variar, es el momento de empezar a discutirlo. Yo creo que primordialmente debería ser una decisión sobre todo de abogados, pero sobre todo, más que la formación, yo creo que deberíamos buscar que sean personas íntegras, ¿no? Personas cuya, por ejemplo, el propio caso, por ejemplo, el defensor del pueblo, el congresista Juan Cheput, tiene un proyecto de ley para que el defensor del pueblo no sea necesariamente abogado, ¿no? Que sea una persona, sobre todo, que la gente respeta. Yo creo que una cosa similar deberíamos aspirar, no necesariamente que sean abogados, pero sobre todo que sean personas respetables y que, si es que son elegidas, que esa elección sea con absoluta transparencia, que puedan exponer algunos planes o algunas ideas, de manera que la gente sabe a quién está eligiendo, ¿no? Yo te mencioné hace un rato a Gonzalo García Núñez, que es un ingeniero económico de la UNI, que ha hecho también actividad política y que, sin embargo, cuando ha sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, ha tenido una hoja de servicios absolutamente limpia, ¿no? Entonces, más que la formación, yo creo que debemos apuntar a una respetabilidad y que además se base en un proceso transparente, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no se politice el tema de la elección? Porque ya hemos visto las pretensiones de querer controlar el Consejo Nacional de la Magistratura. Mire, Héctor Becerril lo sigue negando, pero ya el consejero dijo, sí, efectivamente, fue a la casa de Águila, estaba el congresista Becerril, pensé que me iba a encontrar con una persona honorable, porque lo que me dijeron, vota por tal, vota por cual, porque es el candidato de la bancada. Lo mismo se podría decir, no hay audios, no estoy diciendo, pero también, si es que el Ejecutivo pone a su miembro, el Congreso pone a su miembro, ¿no? Elige a uno, ¿cómo hacemos para despolitizar? Mira, por lo menos a nivel de la Suprema, y yo no le temo tanto a la politización como sí al contubernio y a los acuerdos bajo la mesa, ¿no? Yo creo que lo que tenemos ahora no es fruto de la politización, sino es fruto de los acuerdos bajo la mesa. Si nos ponemos a pensar a quienes elegimos por alguna elección política, son a miembros del Tribunal Constitucional o a miembros del BCR, donde tenemos, en teoría, o deberíamos tener, por lo menos en el caso del BCR, eso casi no se ha interrumpido, a las personas de mayor nivel en su respectivo campo, en el BCR en el campo económico y en el TC en el campo jurídico, ¿no? Entonces, yo más que a la politización creo que hay que temerle a esta falta de transparencia y estos acuerdos que muchas veces lamentablemente incluyen algunos montos, ¿no? El desembolso de algunos montos, ¿no? 9 meses es suficiente para, 9 meses es para la reformulación y probablemente cambio constitucional de la elección de los miembros. Pero quería abordar el tema de la comisión de alto nivel que debe presentar un proyecto para 28 mañana, de julio. ¿no? Sí, sí, yo esperaba que sea hoy, me dicen que va a ser mañana, seguramente el 28 de julio el presidente anuncia algunas medidas básicas. La Comisión de Reforma del Sistema de Justicia. Yo asumo que a lo más presentarán una suerte de hoja de ruta, ¿no? Claro. Porque ha sido un plazo muy breve, es cierto que se han reunido con todos con casi todos los organismos judiciales, y lo que se han logrado en este plazo, por lo menos, es esta remoción de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura en su totalidad, que es algo con lo que iniciaron sus funciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay que esperar. Yo creo que la mayoría de sus miembros son gente seria. Es cierto que hay algunos
que ya han tenido un rol en que lamentablemente no cayó o cayó en saco roto las recomendaciones que formularon. Claro. Me refiero a la Comisión Presidencial de Integridad que, por ejemplo, presentó el presidente Pedro Pablo Kuczynski tras el escándalo Moreno. Pero, de nuevo, creo que son gente seria y sí creo que eso fue más un gesto rápido de Vizcarra de querer responder a la coyuntura que lamentablemente tuvo que enfrentar. ¿Ha tenido reflejos en este caso el presidente? En este caso sí, y yo hubiera O sea, no había otra forma de actuar tampoco, ¿no? O sea, frente Creo al que escándalo. no, efectivamente, ¿no? El tema es que las comisiones ya han demostrado lamentablemente que no son la solución. Sí. Quizás si querías formar una comisión podías haberle dado un plazo más prolongado, podías haber sido más audaz en la composición. Es cierto que también es muy complicado porque, digamos, ¿quiénes son los que saben más de estos temas? Los abogados que litigan. Claro. Y los abogados que litigan tendrían que enfrentar algún conflicto de intereses que sería muy complicado que puedan enfrentar. Porque esta mañana José Ugaz y César Azabache discutían temas y tú decías qué ideas tan interesantes, pero son abogados litigantes y entonces hay que tener algún cuidado como para que no... Y además ambas cosas, el tema de la reforma del Poder Judicial y la modificación de la forma en que se elige al Consejo Nacional de Magistratura nuevamente nos ha polarizado entre arrojetes, caviares, fujimoristas, antifujimoristas. Claro. O sea, la polarización se acentúa. O sea, Eso, este pico de unión, esta primavera futbolística ya fue olvidada y regresamos más enconados que nunca. Eso es lamentable este proceso, sobre todo yo he visto tal polarización en los extremos, tanto del fujimorismo como del antifujimorismo. En el antifujimorismo que básicamente dicen que todo esto es responsabilidad de Keiko Fujimori o de lo que pasó en los 90, y en el fujimorismo diciendo que esto es todo una idea... una maquinaria, ha dicho el presidente del Congreso, Luis Galarreta, para hacerle daño a la... Entonces, yo creo que debemos dejar esa polarización y debemos empezar a pensar porque juntos. Porque el objetivo es cómo combatimos la corrupción. Sin duda. Que claramente está enquistada ahí. Alguien decía que la única polarización que debería existir ahora es entre corruptos y gente que más bien se opone a los corruptos. De acuerdo. ¿No? Yo creo que es la única que efectivamente Y entonces todos deberíamos toca, ¿no? estar unificados. ¿Qué mensaje debe traer el presidente de la República que le toca dirigirse por primera vez a la nación en estas circunstancias? Bueno, el presidente en estos tiempos lamentablemente no ha sido no es que sea su fortaleza la oratoria. No. Vamos a esperar que tenga un discurso en el que sobre todo capte este ánimo ciudadano por parar de una vez por todas esta corrupción en el sistema judicial y que plantee algo realizable en los 3 años que le quedan hasta el 2021, ¿no? ¿Tendrá que seguir sosteniéndose en Fuerza Popular? Bueno, Fuerza Popular, o la mayoría que tiene Fuerza Popular en el Congreso es, nos guste o no, fruto del voto de abril del 2016 y vamos a tener que ver cómo se sobrelleva esta carga, ¿no? Ahora que se ha ya designado a Daniel Salaverry como candidato del fujimorismo. ¿Qué opinión tienes de esta elección? Mira, Salaverry, al igual que Galarreta, es un nuevo dentro del fujimorismo, no es como Luz Salgado, que era parte ya del fujimorismo histórico. Es además un representante de los provincianos, es la primera vez en estos 5 años era aprista, ¿no? O era sea, aprista, que hay una bisagra interesante ahí con lo el APRA. que falta ver es si es que el APRA finalmente va a seguir siendo parte o no, porque esta mañana ha dicho, como tú lo mencionabas, que no. Es cierto que Mulder más bien aparece un poco más cercano. Y también vamos a ver cuál es el rol que tiene APP, Alianza para el Progreso. uno de cuyos congresistas es actualmente presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, eso, y por otro lado, ver si es que ya no sé si llamar oposición, oficialismo o lo no fujimorista, al final de cuentas, logra presentar una lista. Yo creo que debería hacerlo al menos como un gesto y ver si es que logra algún porcentaje o algún núcleo interesante de votos que le haga enfrentar al fujimorismo en mejores condiciones, ¿no? Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, José. Vamos a ver qué nos depara el mensaje a la nación. Gracias. Cambiamos de tema, 2:57, tenemos información del mundo.